Gloria a Dios. Gracias, Señor, por estar nuevamente en tu presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, porque es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ellas. Señor, gracias por tu Espíritu. Espíritu Santo, te invitamos para que nos ayudes a entender y a comprender tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies. Señor, gracias. Gracias por cada uno de los que estamos y gracias por aquellos que nos van a escuchar a través de la ciencia, Señor. Porque, Padre, en los tiempos en que vivimos no hay excusas, porque las excusas no son válidas, especialmente cuando el mundo necesita de tu palabra, de tu conocimiento, para saber los tiempos y para saber en qué pisamos. Gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestro corazón y revélanos tu palabra, Señor. Porque una cosa es leer, otra cosa es oír, pero otra cosa es la revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13. A veces es bueno conocer lo que el Señor vino a hacer, pero la Biblia dice que no podemos quedarnos allí. Es como dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. No podemos estar en un nivel del conocimiento de la gracia y de las misericordias de Dios, sino entender la palabra de Dios, para qué fue hecha y para cuándo fue hecha. Ahí vamos a ver lo que a veces como hombres, cuando no entendemos, hacemos cosas que no van de acuerdo al propósito de Dios. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8 al 13. Allí habla cuántos de nosotros en esta vida o en nuestro caminar no tenemos problemas o guerras, vamos a decirlo. Allá Israel tenía problemas con los enemigos, con los filisteos. Pero si nosotros conocemos la palabra, la Biblia dice que no son vuestras las guerras. Es igual en nuestros tiempos. Dejemos las preocupaciones, dejemos los problemas que el mundo batalle con ellos. Nosotros entreguémonos al Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 13 de Samuel. Dice: y él esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Voy a darles un poquito de lo que está hablando aquí la palabra. La Biblia dice que Israel siempre tenía batallas o guerras con sus enemigos. Y el profeta Samuel era el que avisaba o el que daba las nuevas del Señor, cuándo y a qué horas debían de pelear, porque como él dice, no eran las guerras de Israel, sino eran de Dios. Porque cuando Dios escogió un pueblo, dijo: si me obedecéis y siguéis mis mandamientos, no se preocupéis, yo estaré con ustedes, no los dejaré, no los olvidaré, porque las guerras no son de ustedes, las guerras no son con caballos, no son con armas, sino con mi Santo Espíritu. Ahí está hablando cuando a Saúl fue a pelear o iba a pelear con los filisteos, pero Samuel le dijo: no comiences la guerra hasta que no yo vaya y haga sacrificio. El sacrificio es poner a Dios primero en todas nuestras situaciones,
o en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios primero, déjame decirle, deberíamos de dejarle todo ese peso a Dios. No importa que sean lo más chiquito o lo más grande, la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Y allí Saúl estaba desesperado porque la gente miró al enemigo tan cerca que no podía estar quieto si no peleaba. Pero como les dice la palabra, ellos hicieron un acto fuera de la voluntad de Dios. Dice, entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Cuando Dios escogía a los profetas, Él los escogió para dirigir al líder de Israel. Por eso nosotros ahora en nuestro tiempo debemos de escuchar a nuestro líder, pero siempre y cuando también esté de acuerdo en la voluntad de Dios. Porque bueno, el apóstol Pablo decía, en los últimos días habrá engañadores, habrá falsos profetas o falsos maestros que en lugar de llevarlos al camino de Dios, los van a desviar. Y es lo que vemos ahora, muchas iglesias, muchos, vamos a decir, evangelios, aunque dijo el apóstol Pablo, no es que haya muchos, sino que hay muchos engañadores que se disfrazan para hablar de Dios, pero sin embargo lo hacen por dinero o por causa personal. Por eso nosotros debemos de discernir. Pablo decía, discernir los espíritus, si son de Dios o no. Ahí el espíritu de Saúl fue su miedo, su temor. Y él ofreció lo que no debería haber ofrecido. Dios es tan perfecto que lo que hace, lo hace todo en orden. Cuando él instituyó el sacerdocio allá, cuando salió Egipto el pueblo de Israel de Egipto y entró a la tierra prometida, Dios instituyó todo, el templo, el tabernáculo y todo lo que dice en el principio del libro de Éxodo, todo fue por orden de Dios. Y todo lo que hizo Moisés fue por la palabra que Dios le dijo. Entonces, nosotros tenemos que, la Biblia dice que cuando Pablo hablaba, los que lo escuchaban se iban a sus casas y meditaban y buscaban si era cierto lo que el Pablo estaba hablando. Tenemos que oír, pero también discernir. Porque si nomás comemos lo que nos dicen, quién sabe qué nos estarán dando. Por eso Dios dio de su espíritu a aquellos grandes hombres, aquellos profetas, para que ellos dirigieran al líder que él escogió. Saúl fue el primer rey que Dios escogió o que Dios le dio a Israel, porque él pidió un rey como los demás pueblos. Y eso es malo. Cuando nosotros queremos ser igual que los demás, eso está jugando nuestra vida. La Biblia dice que cuando Saúl hizo eso, le dijo el profeta
Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, el versículo 10, diciendo, me pesa haberte puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí, o sea, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová aquella noche. La Biblia dice que si Saúl, o por el profeta, que si Saúl hubiera obedecido, hubiera esperado, su trono hubiera sido eterno. O sea, en una palabra, no eterno, porque el único rey eterno es Jesucristo. Pero el reino iba a ser para siempre en Israel. Pero él falló y Dios lo quitó. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció en primero, y en segundo ofreció un sacrificio que no debería de haber hecho. A veces nosotros hacemos cosas que no deberíamos hecho, pero si pidemos perdón, Dios es fiel y Dios es misericordioso. Allá en la ley no había esa gracia ni esa misericordia, porque lo que se hacía, eso se pagaba. Por eso dice la palabra, ojo por ojo y diente por diente. Era la ley. Pero ahora en la gracia nosotros podemos, como decía un pastor, a veces meter los pies, pero si recapacitamos y pedimos perdón, Dios tiene misericordia de nosotros. A veces la palabra de Dios es tan firme y tan directa que si nosotros la usamos mal, hay consecuencias. Pero si la usamos de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros somos bendecidos, porque para eso Dios sacó a un pueblo para bendecirlo y para que contara las maravillas del Dios Todopoderoso. Éxodo capítulo 2. Como hombres a veces nosotros en nuestra desesperación hacemos cosas que no van de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque somos hombres, pero ahora no hay una excusa. Dios nos ha dejado una palabra o unas para poder decirle, Señor, te fallé, perdóname. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios, a pesar de que a través de la ley Israel caminó en esa ley, pero cuando Israel se arrepentía, Dios los volvía a recoger o a levantar. Ahora nosotros tenemos una ventaja más, que tenemos el Espíritu Santo para que nos avise, y tenemos la gracia de Dios para no quedarnos, como luego dicen, caídos, sino podemos levantarnos y Dios vuelve a usarnos, porque es el propósito de Dios en el hombre, de usarlos para contar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo aún en los tiempos en que vivimos. Éxodo 2, versículo 11 al 15. Dice: es cuando Moisés quiso obrar antes del tiempo de Dios. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez
sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés, él en su espíritu, él tenía un celo por su pueblo, por sus hermanos, y él no consentía que hubiera abusos, y él quiso obrar. Y lo vemos en la Biblia. Dios lo usó, Dios lo llamó para que sacara al pueblo, pero él quiso obrar antes por los sentimientos o por la sangre, que a veces nosotros decimos: es mi sangre, yo voy a meter las manos por él. No, tenemos que hacer las cosas como Dios manda y en la dirección que Dios quiere. Ahí Moisés obró antes de tiempo. ¿Cuántas veces de nosotros en nuestro caminar hablamos antes de tiempo? Tenemos que primero meditar. Por eso dice: antes de hablar, un proverbio, antes de hablar tenemos que oír y saber. Porque a veces nosotros en nuestro corazón o en nuestro mejor deseo queremos ayudar a la gente y a veces la echamos a perder. ¿Cómo? Hay esto yo lo hice y no me jacto, ni es fácil hacerlo. Yo tenía un hermano que le gustaba mucho tomar y que le gustaba mucho meterse en pleitos cuando andaba tomado, y siempre lo vivían sacando de la cárcel. Una vez le iban a dejar por años en la cárcel y me hablaron que si les ayudaba. Dije: no tengo el dinero, lo que me piden, y si tuviera, mejor se lo daría a la familia, porque si no, él no va a aprender. Es duro hacer eso. Estaba yendo yo una plática donde mucha gente, especialmente como padres y como familia, ayudamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, pero a veces los echamos a perder. Porque no los hacemos conscientes de lo que están haciendo. Y para enseñarles, tenemos que dejarlos. Es duro. Y es triste. Porque le dije yo a mi esposa: yo creo que me van a criticar, pero lo siento, no puedo. No puedo. Así es lo que Dios quiere, que nosotros siempre conozcamos su palabra y obedezcamos su palabra y hablemos su palabra, pero en su tiempo. Ahí mismo en Éxodo 15, versículo 22 al 24. Y 24. Ahí es cuando ya Moisés había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Israel vio todo lo que Dios hizo. Cosas increíbles y cosas que ningún hombre puede hacer. Pero Dios lo hizo. Y sin embargo, ese mismo pueblo que vio las maravillas que Dios hizo por ellos y cómo los sacó de Egipto, a los cuantos días estaban murmurando contra Moisés. Y cuando murmuramos contra el hombre que Dios ha puesto para que nos dirija en el caminar espiritual, estamos haciendo mal. ¿Por qué?
Porque es la persona que Dios puso para que nos ayude a caminar en sus caminos. No es perfecto, pero si Dios lo escogió, tenemos que obedecerlo. Pero también tenemos que discernir. Porque si no discernimos, vamos a agarrar no sé cuántas cosas. Ahí el pueblo empezó a murmurar, o sea, a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste? No hay agua para tomar, tenemos sed, nos hubiéramos quedado en Egipto. Eso me recuerda, una vez el Señor le habla a mi esposa del trabajo a la casa. Ella venía frustrada, ella venía perturbada porque no entendía todo. Y ella en su mente dijo, ¿por qué no me quedé mejor donde estaba? El Señor le dice, ¿quieres regresar a Egipto? Oh, no. Dios nos habla. Si lo escuchamos. Dijo, no quiero. Entonces, hay cosas, o hay caminar, o hay días que a veces decía un pastor, queremos tirar la toalla. Pero no la tire, porque si usted ha conocido la palabra, sabe que no son sus luchas, son las luchas de Dios. Pero el enemigo siempre viene como vino con aquel primer hombre que puso Dios en el huerto del Edén, y como Jesús en el tiempo en el cerro de la tentación, el monte de la tentación. Si tú eres hijo de Dios, dile, espera que se convierta y no tengas hambre. Dile que salga agua para que tomes. Dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra? Esta. Porque la palabra de Dios, esa no glorifica a ninguna persona, solo glorifica a nuestro Creador y al Hijo y al Espíritu Santo. Porque esos son los que hicieron todo lo que vemos y todo lo que palpamos. Entonces, ningún hombre merece la gloria, porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Vamos a leer Éxodo 15, 22 al 24 dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Dios nos pone líderes para que lo obedezcamos. Porque Él los puso con un propósito. Él le dijo a Moisés, saca este pueblo y yo voy a estar contigo. Yo estaré contigo y yo iré contigo. Si vemos en la escritura, dice que en el tiempo del día los cubrió una nube para que no se asolearan, vamos a decirlo. En la noche, porque caminaban día y noche, en la noche había una luz que los seguía. Dios tiene misericordia de nosotros y Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando Él ordenó que sacaran a ese pueblo y le dijo a Moisés, cuando Moisés le dijo, Señor, yo no puedo sacar ese pueblo. Primeramente no sé ni hablar. Y en segundo lugar, dice, soy pastor. O vamos a decir, no tengo carisma. Dijo, ¿quién te dio esa boca, Moisés? Dice que tanto le dio excusas que le dijo, ok, tienes a tu hermano. Dice, él te va a servir por boca
pero yo te hablaré a ti y tú vas a servir de Dios para tu hermano. Dios cuando nos llama es porque Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sabía el celo de Moisés por su pueblo, porque lo vio actuar, pero ese actuar fue en la carne. Pero cuando optamos a la palabra, Dios va a apoyarnos y nosotros vamos a ver la mano de Dios. Ayer estaba oyendo un corito del Señor, que el Señor abre las puertas, que el Señor nos ve ver un día como un día no común como nosotros. Pero depende cómo amanecemos. Pero no dependemos de cómo amanecemos, sino de cómo Dios nos ha dicho. Yo ayer tenía 2, 3 días que mi esposa me decía, ¿estás enfermo? ¿Sientes algo? ¿Qué tienes? Me sentía mal. Pero no, en mi mente yo estoy peleando. Señor, tu palabra dice esto y esto y esto, aunque yo me siento mal. Porque yo soy una persona que no me siento. Todo el día ando haciendo algo. Y mi cuerpo, como todos. Una vez Pastor Brin me regaña. Dice, ¿sabe qué es lo que tienes tú? Dice, tú eres un drogadicto al trabajo. Dice, descansa. Y es verdad. Una persona que tiene hábitos a veces se hace drogadicto a eso. A mí me enseñaron que trabajando se vive y se tiene. Pero tenemos que... Ahora lo quiero hacer y a veces trato de hacerlo y a veces me pasa lo que me pasa. Por eso tenemos que tener un balance y tener un control en todo. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Yo he aprendido muchas cosas, pero como persona a veces también se me olvida y hago lo contrario. Soy persona. Segunda de Crónicas, capítulo 13. Versículo 5 al 12. Allí está hablando de un reinado de los reyes de Israel. En el transcurso del caminar de Israel, hubo reyes que caminaron con Dios, obedecieron a Dios, pero hubo reyes que desobedecieron y hicieron lo que no deberían de hacer como reyes o como líderes. Pero como digo, en este mundo hay de todo. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice que allí el rey de Judá y el rey de Israel hubo unas decisiones, unas guerras que tuvieron que pelear. Pero un rey tenía sus defectos o sus ¿cómo se dice? Sus ídolos o sus cosas personales que no iban de acuerdo a Dios. Pero otro caminó con Dios y hacía lo que Dios le mandó, y ese fue el que triunfó en esa guerra. A veces nosotros como personas o como hijos de Dios que somos, a veces tenemos derrotas porque tenemos cosas que a Dios no le agradan. Dios es un Dios celoso y Dios siempre nos deja saber y nos los dejó escrito para que sepamos qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Quisiera tener más tiempo y seguir leyendo,
pero el tiempo es corto. Pero déjeme decirle que cuando hacemos las cosas que a Dios le gustan y como Dios lo instituyó o nos lo dejó escrito, seremos bendecidos. Porque eso es el deseo de Dios. No el deseo del hombre, sino el deseo de Dios. Vamos a dejar eso, pero quiero leerles ahí mismo en 2 de Samuel 6:1. Porque esto que le iba a leer está más larga la escritura. 2 de Samuel 6, del 1 al 7, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas Jerusalén he elegido para que ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Jehová mi Dios. El hijo de David, que fue el rey Salomón, de donde salió Jesús, nuestro Rey eterno. Él obedeció a Dios y él en su corazón dijo: yo quiero edificarle un lugar a mi Dios. Pero Dios le dijo a David, o el profeta le dijo a David: tú no me vas a edificar, porque tú eres un hombre de guerra, un hombre que ha derramado sangre. Pero tu hijo Salomón, dice que Salomón le edificó un templo hermoso, un templo grande, donde estuviera el arca o la presencia de Dios. Y Dios bendijo a Salomón más que todos los reyes de la tierra, en sabiduría, en conocimiento, en dinero y en posesiones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de bendición cuando caminamos con Él, cuando lo obedecemos. Mi exhortación o mi deseo para aquellos que me escuchan: Dios es un Dios verdadero, es un Dios eterno, es un Dios que nos oye, es un Dios que nos escucha y es un Dios que nos perdona. Usted dirá: pues yo no he hecho nada. Desobedecemos a Dios, es un pecado. Y ese pecado Dios quiere perdonarnos y hacernos un pueblo para bendecirnos. Ahí donde está usted sentado, ahí donde está escuchando, incline su cabeza, y si usted hace esta oración de corazón, Dios es un Dios de amor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque me has hecho saber que soy pecador. Perdóname, Señor. Te lo pido de todo corazón, perdona todos mis pecados. Sean chicos o sean grandes, Señor, tú eres un Dios de amor. Perdóname y déjame vivir el resto de mi vida, el resto de mis días, vivir contigo y a tu lado, y escuchando y obedeciendo tu palabra. Señor, gracias por perdonarme, y gracias porque así como he escuchado que tú nos ayudas y que tú nos das victorias, Señor, deja caminar contigo y con esas victorias
que tú has ofrecido darme. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, por esa obra que hizo en esa cruz. Porque a través de esa obra, la palabra dice que Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz y que por su sangre hemos sido limpiados y lavados de nuestros pecados. Ahí donde está, denle gracias a Dios. Quizá usted no sintió nada, pero si usted lo hizo de corazón, Dios lo escuchó y Dios va a trabajar en usted. Que Dios me lo bendiga, pero antes de terminar, escuche estas, vamos a decir, estas pláticas o estas enseñanzas y compártalas con otros para que otros sean bendecidos y usted siga siendo bendecido. Porque es el deseo de Dios y el deseo de mi corazón. Que tenga un feliz domingo.